El neorracionalismo y sus máximos representantes. ¿De dónde surge esta nueva corriente arquitectónica que deriva del ya conocido movimiento racionalista? ¿Quiénes impulsaron este nuevo racionalismo? ¿Quiénes son conocidos como sus máximos representantes? A continuación, el origen del neorracionalismo, que como su nombre etimológico lo indica, el neo, es decir, nuevo, racionalismo. El neorracionalismo surgió en la década de 1960, gracias a la necesidad de crear nuevos vínculos en el legado histórico de las grandes ciudades europeas que habían sobrevivido a las guerras y a la industrialización. El neorracionalismo es parte del racionalismo que a su vez fue una corriente que perteneció al modernismo, aunque difiere de él en algunos postulados teóricos. Surge cuando varios arquitectos jóvenes, como lo son Carlo Aimonino, Giorgio Grassi, Massimo Scolari y Aldo Rossi, plantearon el problema de las relaciones entre sociedad y arquitectura. ¿Qué es el neorracionalismo? A continuación, definiremos qué es el neorracionalismo. Este término indica una corriente arquitectónica del racionalismo italiano después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente durante los años 60 y 70. Dicha tendencia puede identificarse como la primera reacción al movimiento moderno en la arquitectura europea, que se desarrolla en Italia y está vinculada al movimiento cultural más amplio que tuvo su desarrollo en los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Este defiende el significado cultural y social de las urbes, la importancia de las formas históricas como una fuente y la necesidad de renovar las reglas y prototipos de la arquitectura con la combinación racional de todos sus elementos. Cronología. Hablaremos de las fechas importantes del neorracionalismo, comenzando con aquello que es la Segunda Guerra Mundial, pues después de esta surge aquello que es llamado el neorracionalismo. A continuación, en 1954, el arquitecto Carlo Di Cardi y Antonio Carminati evolucionan el racionalismo de la posguerra con su proyecto de casa de 4 plantas en Via del Giardini, Milán. 1957. El arquitecto Luigi Moretti reivindica métodos matemáticos y racionales de diseño para afrontar la complejidad arquitectónica y rechaza la modernidad estética y moral. 1961. Finaliza la Rinascente en Roma. Diseñada por Franco Albini y Frank Cajal, presenta una estructura de acero con cerramiento de mampostería roja. 1971. Concluye la unidad residencial Olivetti en Ivrea, Italia, diseñada por Roberto Gavetti y Aimaro Isola. 1977 a 1984. El arquitecto británico David Will diseña y construye 2 casas neorracionalistas idénticas. Ambas posteriormente son obras representativas del diseño arquitectónico. 1994. La crítica afirma que el estilo neorracionalista de Banque de Luxemburgo refleja lo más agresivo del capitalismo internacional. 2003. Peter Eisenman publica su homenaje al arquitecto racionalista italiano Giuseppe Terragni. 2010. La estructura de la Kaufhaus Tirol, obra arquitectónica ubicada en Innsbruck, Austria, de David Chiprefeld Architects, se ubica sin continuidad en la calle comercial de la ciudad. 2014. The Rationalist Raider de Andrew Fickman y Thorsten Schmiedcheck divide la arquitectura racionalista en 2 periodos, el primero de 1920 a 1940 y el segundo de 1960 a lo que es 1980. Características del estilo neorracionalista. Algunas características llamativas de este movimiento son los edificios que a menudo adoptan tipologías del pasado, es decir, que se inspiran en otros estilos arquitectónicos del pasado para poder elaborarse en el futuro.
El orden simétrico de las fachadas. Podemos ver líneas rectas, simetría completa, figuras simples. Simplicidad de las formas y la composición. En este estilo buscamos más la función que el diseño. La pureza de las líneas y la claridad de estas. Materiales. Los arquitectos neorracionalistas usaban materiales industriales tales como el concreto y vidrio, este último especialmente en sus fachadas. Las ventajas que se encuentran en el concreto son: es un material con un costo relativamente barato a comparación con otros sistemas, fácil de adaptar, incombustible, no corrosivo y ofrece la posibilidad de generar formas geométricas imponentes. El concreto puede combinarse con otros materiales como el vidrio, el acero y el ladrillo. Elementos decorativos del neorracionalismo. En el neorracionalismo, los elementos decorativos desaparecen, pero en favor se crean elementos diferentes de gran magnitud que adquieren un punto focal llamativo. Hay una preocupación sobre la proporción, la simplicidad y la asimetría. El espacio interno se basa en una planta libre con paredes internas que se curvan y se mueven libremente, adaptándose a las diferentes funciones. En el exterior, el proyecto en nivel es más bajo y la terraza en horizontal definen el estilo. Aldo Rossi. A continuación hablaremos de uno de los arquitectos más representativos. El arquitecto Aldo Rossi nació el 3 de mayo de 1931 y falleció el 4 de septiembre de 1997. Fue un arquitecto italiano nacido en Milán. Además de diseñador, urbanista, guionista y profesor universitario, es reconocido por su trabajo intelectual, sus dibujos y obras de arquitectura. Su deseo de crear edificios que reflejaran sus pensamientos teóricos y sociales se aprecia en la gran mayoría de sus obras, si no es en todas. Fue el fundador de La Tendaza en los años 60, junto a un grupo de arquitectos, quienes dieron forma a un pensamiento urbano que sería muy influyente en Europa. Pretendía continuar con la tradición racionalista de la arquitectura italiana anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su legado sigue vivo en Italia y en todo el mundo. La teoría del diseño de Rossi evolucionó a partir de una amplia gama de influencias, desde el arquitecto y teórico Adolf Loos hasta principios del modernismo italiano, al pintor surrealista Giorgio Chirico. En su libro L'architettura della città, la arquitectura de la ciudad, en 1996, es hoy en día considerado como un trabajo pionero en la teoría urbana. El libro promueve diferentes pensamientos sobre el espacio y las estructuras arquitectónicas. Se pretende que la arquitectura sea una ciencia positiva que se entienda como un mundo igual al de los científicos. Asimismo, establece teorías sobre el diseño urbano de las ciudades. En cuanto a su ideología, podemos ver que es muy similar a los tratados de la era clásica, ya que expresa sobre todo puntos para los arquitectos sobre cómo se puede ver la ciudad. Sostiene que los arquitectos deben ser sensibles al entorno urbano y cultural, haciendo uso del precedente histórico de diseño en lugar de tratar de reinventar tipologías. Según sus teorías sobre el diseño urbanístico, las ciudades son 3 elementos que componen la ciudad. Número 1, la trama. Mayor pertenencia y fuerza sobre la determinación de la ciudad. Número 2, el tejido. La consolidación de las tipologías residenciales definen áreas según sus características.
Número 3. Los monumentos. Es la memoria colectiva por resumir el avance de cada época. En la práctica, Rossi fue sin duda el dueño de su propio enfoque teórico, como lo demuestra una de sus obras más famosas, el cementerio de San Cataldo en Moderna. Siempre ha afirmado que los lugares son más fuertes que las personas, el escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas. Esta es una de las frases célebres de Aldo Rossi. A continuación, sus obras representativas. Cementerio de San Cataldo. Situado en las afueras de la ciudad de Modena, Italia, el terreno sobre el cual se construye el proyecto había sido años atrás el hogar de un antiguo cementerio realizado por el arquitecto Cesare Costa. Aquel cementerio se construye hacia mediados de 1800, quedando una gran variedad de estatuas talladas a manos y lápidas en piedra. El cementerio de Aldo Rossi no tiene techos, pisos, ventanas o puertas. Son simples aberturas que pueden adquirir los distintos usos. Estéticamente, pues hay quienes lo encuentran más o menos atractivo. El arquitecto logra encontrar la manera de hacer arquitectura metafísica, en donde el visitante se enfrenta inevitablemente con la idea de la muerte, ganando así el concurso convocado por la ampliación del antiguo cementerio de la ciudad. Rossi utiliza un muro perimetral similar al que se encuentra en el cementerio de la costa. La Casa de los Muertos es un gran bloque con una serie de perforaciones. Está desprovisto de ventanas y techo, similar a los vestigios que deja una antigua construcción en ruinas. Luego de él aparece una sucesión de paralelepípedos que van aumentando su altura en una planta triangular, como costillas fragmentadas sin una columna central. La composición remata en un gran cono que tiene la fosa común. Complejo Monte Amiata. Es un conjunto de viviendas en el barrio Gallaratese de Milán, en Italia, diseñado por los arquitectos Carlo Aimonino y Aldo Rossi a fines de la década de 1960. En Italia, en 1967. Se lo conoce también como el dinosaurio rojo. Esto debido a sus fachadas rojizas en los edificios y por su forma tan inusual. El proyecto es muy conocido dentro de la comunidad internacional de arquitectos y es reconocido como uno de los que mejor representa las ideas de Aimonino de las ciudades como texturas turbulentas, intricadas y variadas. Edificio de viviendas en Friedrichstadt, ubicado en Berlín, construido desde 1992 hasta 1998. Si bien se terminó en 1997, el proyecto es una de sus últimas obras, no llegando a completarse con suficiente antelación para poder ser inaugurada por su creador, ya que Aldo Rossi falleció un día antes de la ceremonia de apertura, aunque los detalles finales se alargaron hasta 1998. Aldo Rossi utilizó la estructura urbana histórica de la división de la tierra en pequeñas parcelas como un concepto para el desarrollo del Quartier Schützenstraße. Las casas individuales ocupan parcelas individuales, pero el número total de fachadas excede el número de casas que se colocan de forma independiente unas de las otras. Museo del Mar de Galicia. Se encuentra en Pontevedra, España. Se trata de un conjunto urbanístico compuesto por diversos edificios y espacios exteriores, que quedan delimitados por un muro y el propio océano Atlántico. A través de diversas exposiciones, el recinto ofrece una visión global
de la importancia que ha tenido y sigue teniendo el mar y la pesca en la vida de Galicia. Además de un recorrido histórico, el museo aproxima al visitante a los ecosistemas marinos y a su biodiversidad con el objetivo de que se descubra todo lo que supone el mar, a muy distintos niveles, algo que encantará sobre todo a los niños. El edificio está situado en la vieja fábrica de conservas Alcabre Molino de Viento, ubicado en 1887, reutilizada posteriormente como un matadero municipal. El espacio museístico fue proyectado por los arquitectos César Portela y Aldo Rossi, este último ganador del premio Pritzker. La ejecución del proyecto fue llevada a cabo por Portela tras el fallecimiento del italiano, además que es la única obra en España del arquitecto. Museo Bonefante. Elaborado desde el año 1992 hasta 1995 en Maastricht, Holanda. Es un edificio con una simetría que forma la letra E y una torre de 28 metros que se eleva sobre el río Maas en la extensión del ala central. El diseño deja mucho a la imaginación del espectador, pero la noción de museo como símbolo cultural, con fuertes conexiones entre el pasado y el presente, está en el edificio con sus familiares referencias y extraños elementos que son a su vez tranquilizadores y desconcertantes. El trabajo de Rossi es sobrio y caprichoso, clásico y moderno. El proyecto está construido como es habitual en sus trabajos, con materiales tradicionales, pero el factor más natural del edificio es la luz del día que penetra a través de la cubierta de la escalera. La gente se siente casi como si estuviera al aire libre. En el segundo piso, la luz del día interactúa con las obras de arte. Escuela de Enseñanza Elemental Fagnano Olona. Elaborada desde 1972 hasta 1976, ubicada en Fagnano Olona, Varese, Italia. Es un edificio de docente que está construido sobre una antigua fábrica y respeta algunos de sus elementos, haciendo de ellos la imagen del edificio. La escuela de Fagnano Olona es considerada una de las primeras obras del arquitecto. En esta obra se demuestra la existencia de las tipologías históricas como monumentos en las cuales se condensa la memoria histórica y los rituales colectivos de una cultura. Las obras de este arquitecto aluden permanentemente a la historia. Todo está pensado a partir de sus preocupaciones históricas, prescindiendo de las peculiaridades de la implantación o las características de los usuarios. El Teatro del Mondo. Elaborado en el año 1979, ubicado en Bienal de Venecia, Italia. Fue diseñado para el Bienal de Venecia desde 1979 hasta 1980. Evocar los teatros flotantes, tan característicos de la ciudad, y sus carnavales en el siglo XVIII. Se construyó en un astillero veneciano y se remolcó por mar a su sitio, en el medio del agua, donde permaneció durante la Bienal. Esta estructura flotante sirvió como un escenario versátil para las artes escénicas. A continuación, otro de los máximos representantes del neorracionalismo, Álvaro Siza. Álvaro Siza nació el 25 de junio de 1933 en la ciudad de Matosinhos, Portugal. Álvaro Joaquín de Melo Siza Vieira, el famoso arquitecto Álvaro Siza, se trasladó a Oporto para convertirse en un profesional de la arquitectura, matriculándose en la Escola Superior de Bellas Artes de Oporto en 1955.
Sin embargo, incluso antes de comenzar sus estudios, inició su primer proyecto arquitectónico en 1954, en el desarrollo de 4 casas en su ciudad natal. Al mismo tiempo que la universidad, cumplió su sueño de abrir su propia oficina, iniciando una brillante carrera en el mundo de la arquitectura. Su experiencia profesional proviene de la creación de pequeños proyectos residenciales y también de tener la oportunidad de trabajar con el arquitecto Fernando Tabola. Su pasión por la arquitectura y la docencia son 2 puntos fuertes en la vida de Álvaro Siza. Su plan de estudios como profesor incluye la Universidad de Porto, en Portugal, la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, la Universidad de los Andes, en Colombia, la Escuela Politécnica de Lausana y otras instituciones de renombre alrededor del mundo. Estilo de sus obras. Marcada principalmente por influencias modernistas y minimalistas, la obra de Álvaro Siza se basa en un diálogo intenso, permanente y profundo con el entorno que lo rodea. La búsqueda del fin del exceso, la necesidad de explorar a fondo los materiales y elementos y la sencillez en el diseño son algunas de las principales características del trabajo arquitectónico. Otro punto muy frecuente en sus obras es el estilo expresionista, ya que el artista siempre busca la forma de mostrar sus emociones. Es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre el control de la experiencia espacial y la libertad para permitir que sucedan las cosas. Es una de las frases célebres de Álvaro Siza. Obras representativas. Casa de té Boa Nova. La Casa de té Boa Nova es uno de los primeros proyectos construidos de Álvaro Siza. Se levanta desde las rocas a lo largo del Océano Atlántico como una extensión natural del paisaje. La casa se asienta sobre las rocas aproximadamente a 300 metros de la carretera y debajo del paso marítimo Avenida da Liberdade en Lenca da Palmeira, no lejos de Matosinhos, ciudad en la que creció Álvaro Siza, Oporto, Portugal. Estructura. Son los cimientos que crean una base de hormigón, se levantan los muros, también de hormigón expuesto, que se convierten en fachada exterior y sirven a su vez de apoyo al techo en voladizo, remarcado con una gruesa madera en la banda superior. La extensión del techo sirve de protección a la continua sucesión de aperturas de diferentes tamaños. En el interior, la madera juega un papel conectivo con ciertos elementos de fachada, como las ventanas y el revestimiento de techo inclinado en tablas de acelia roja, que continúa afuera y marca la luz de las claraboyas con un juego de almenas descendentes. Como en muchas de sus obras tempranas, Siza juega con diversos materiales para la construcción de la casa de té. Paredes de mampostería recubiertas con yeso blanco, pilares de hormigón expuesto en la fachada orientada hacia el oeste y un abundante uso de madera africana aficelia en el revestimiento tanto de paredes como techos, marcos y muebles. Este mismo material, en un juego elaborado de enclavamientos y conexiones, se utiliza para los pisos, la escalera y los paneles de media altura, las sillas tapizadas de cuero y los carros de servicio, hechos también de madera roja de aficelia, fueron realizados a partir del diseño y materiales originales de Siza Vieira. En el exterior, el revestimiento de los aleros proyectados se realiza con largas maderas barnizadas con destellos de cobre. La azotea es una losa de hormigón cubierta por baldosas romanas de terracota roja y por un techo suspendido en madera. La Biblioteca Universitaria Aveiro. Se trata de un edificio que Álvaro Siza ha optado por una distribución espacial unitaria
en la que los libros y lectores comparten, salvo las excepciones de rigor, los mismos ambientes. Se trata de un edificio alargado, apoyado longitudinalmente en 3 crujías de igual anchura, de las cuales las 2 laterales sufren alteraciones en los espacios de borde, mientras que la central está perforada por espacios de distinta altura. Las 4 plantas del edificio muestran claramente un núcleo central rectangular que alberga las salas de lectura y las estanterías de libros. A él se adosan 2 bloques, uno en cada extremo, de los cuales el sureste alberga el vestíbulo en planta baja y salas más especializadas en los pisos superiores, y el noroeste incluye 2 torres con escalera y salas de estudio individual. La planta sótano está ocupada por los servicios técnicos, oficinas y depósito general. El gran protagonista del edificio es la sala central de lectura, que se desarrolla en las 3 plantas principales, comunicadas verticalmente mediante lucemarios que van cambiando de posición para enriquecer la experiencia espacial. Esta variedad se acrecienta también con el juego de las ventanas, que, de aparecer por los flancos en la primera planta, quedan reducidas a uno de ellos en la segunda y desaparecen totalmente en la tercera, iluminada únicamente por las claraboyas de la cubierta. Los libros y lectores conviven pues en un espacio en el que la luz tiene un protagonismo deliberado. El pabellón de Portugal. Se propuso para el edificio una imagen emblemática y festiva, que destaque por su sencillez y contundencia, trabajado en un puro lenguaje racionalista. Sus espacios. El edificio consta de 2 partes bien diferenciadas, las cuales quedan vinculadas a través de la gran pérgola, un área cubierta de 3.900 metros cuadrados que mira hacia la plaza ceremonial, y un rectángulo de 65 por 58 metros cuadrados, definida por una losa suspendida que define una curva catenaria con altura mínima de 10 metros y 2 pórticos monumentales, huecos, compuestos por una serie de placas verticales que con un juego de sombras ganan profundidad, y un edificio de casi 14.000 metros cuadrados que comprende la zona de exposiciones, un equivalente a 2.600 metros cuadrados, la zona de recepción y los restaurantes, que equivalen a 11.200 metros cuadrados. En el sótano se ubica la zona de servicios, de alrededor de 4.500 metros cuadrados. El edificio ocupa una estructura modulada de unos 70 por 90 metros aproximadamente, en sótano y 2 plantas, con un patio interior en torno al cual se organiza el edificio, un patio exterior abierto al norte y un pórtico paralelo al muelle orientado al este. Esta distribución regular de los espacios, combinada con la localización estratégica de esta circulación vertical, permiten una gran flexibilidad para la subdivisión, y la iluminación natural queda garantizada por la localización periférica de los espacios y a la vez por su apertura hacia los patios. Su estructura y materiales. La estructura del edificio es de hormigón armado. La pérgola del espacio cubierto es una fina losa de hormigón armado de alrededor de 20 centímetros de espesor, pintada de blanco, que se encuentra sostenida por unos cables de acero, los cuales actúan como armaduras de los 2 grandes bloques, los cuales están separados, permitiendo una entrada de luz entre lo que es losa y el pórtico. El pórtico es de hormigón armado recubierto por azulejos de colores. La utilización del hormigón refiere a la predilección por este material que tiene el arquitecto. Los azulejos de colores le dan un poco más de alegría al edificio y le quitan aquella frivolidad. Otro de los arquitectos
más reconocidos por el neorracionalismo es el arquitecto Oswald Matthias U, quien fue un arquitecto, profesor y decano alemán, conocido en el mundo de las edificaciones por el uso recurrente de las formas cuadradas. Nació en Kaiserstedt, localidad enclavada en la región de Renania, Alemania, el 12 de julio de 1926 y falleció el 30 de septiembre de 2007. Desarrolló sus estudios de arquitectura en la Universidad Técnica de Karlsruhe entre los años 1947 y 1950 con Egon Ehrmann. Al terminar sus estudios de arquitectura, fundó su propia oficina. A partir de este momento, diseñó todo tipo de edificios, complementándolos con su otra pasión, la enseñanza. A partir de 1963, labora como catedrático de la Facultad Technische de la Universidad de Berlín, de la cual 2 años más tarde fue director. En 1968 se trasladó a Estados Unidos y en 1969 fue nombrado director del Departamento de Arquitectura de la Universidad Cornell. Trabaja además en la Universidad de Harvard, en Boston, y en la Universidad de California, Los Ángeles. Vuelve a Europa en el año de 1966 y establece estudios en Frankfurt y en Karlsruhe. Una vez establecido en Europa, trabaja como profesor en la Escuela Superior para las Artes Aplicadas de Viena, en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y en la Academia de las Artes de Berlín. Percibimos la ciudad a través de imágenes, de metáforas, de modelos, de signos, de símbolos, de alegorías. La realidad corresponde a lo que nuestra imaginación percibe como tal. Esta es una de las frases célebres de Oswald Matthias Ungers. Estilo de sus obras. Las obras de Oswald Matthias Ungers están influenciadas por la de los maestros Andrea Palladio, Ledoux y Schinkel, y se caracterizan por el uso recurrente de formas cúbicas. Sus edificios se caracterizan por una estricta cuadrícula de diseño geométrico. Los elementos básicos de diseño de su arquitectura son formas tan elementales como el cuadrado, el círculo, el cubo y la esfera, que Ungers varió y transformó en sus diseños. Como teórico de la arquitectura y profesor universitario, Ungers desarrolló lo que sus críticos llamaron cuadratismo y sus admiradores racionalismo alemán. Para ello, recurrió a las enseñanzas de Jean Nicolas Louis Durand, quien había publicado en 1820 sus libros de patrones con prototipos geométricos para cualquier edificio. En su lenguaje formal, Ungers se refirió explícitamente a elementos de diseño arquitectónico que son independientes de los gustos contemporáneos. Sus modelos históricos a seguir en la historia de la arquitectura provienen principalmente de la antigüedad romana griega. Por tanto, su trabajo fue criticado ocasionalmente como formalista. En relación con su construcción en los terrenos Frankfurt-Mies, a menudo se hablaba de una nueva claridad. Como casi ningún otro arquitecto, Ungers se ha mantenido fiel al lenguaje formal que una vez eligió durante décadas. La forma ideal y completa en su concepto de arquitectura es el cuadrado. Por eso, Ungers se orienta en las obras del maestro italiano Andrea Palladio, el arquitecto francés Ledoux y del prusiano Schinkel. En Alemania, muchos lo designan como dictador de la forma, tirano del cuadrado, que cree en la claridad, la pureza, la simetría, palabras que en su boca suenan como un mantra, una invocación. La unidad en la pluralidad, ese ha sido su sueño. Además,
Es un apasionado coleccionista de arte antiguo y moderno. Ama el rotundo minimalismo, lo desnudo y lo esencial. Obras representativas. Museo Walfrid Richards. Una de sus obras más conocidas es el Museo Walfrid Richards, considerado uno de los museos más antiguos e importantes de la colonia alemana, dado que alberga obras realizadas desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Para erigir este museo se convocó un concurso en el que él resultó ganador del proyecto de Oswald M. Ungers. Edificado a partir de 1969, muestra fachadas como proporciones clásicas que siguen cánones antiguos. Está erigido sobre una base sólida, dotada de ventanas y unida a las construcciones laterales que permite hacer notoria la iglesia que forma parte del conjunto y los edificios destinados a oficina y otros usos. Desde el atrio interior se accede a las 3 plantas de exposición. El techo se encuentra reticulado con una estructura que también como la forma principal de este edificio, se conforma por cuadrados. Museo Alemán de Arquitectura. El Museo Alemán de Arquitectura es un centro de exposiciones sobre arquitectura en Frankfurt del Meno, integrado en Museum Sufer. Constituye uno de los varios museos de Alemania que se dedican en exclusividad a la temática arquitectónica, en tradición a las colecciones académicas del siglo XIX. Está ubicado en una antigua villa del siglo XVIII y el proyecto de reforma estuvo a cargo del famoso arquitecto Oswald Matthias Ungers. Este museo organiza varias exposiciones temporarias al año, además de conferencias, simposios y disertaciones. La sede del museo está ubicada en un edificio del siglo XVIII. En 1984, su interior fue demolido y toda la instalación fue rodeada por una sala de exposiciones de vidrio. El arquitecto y teórico de la arquitectura alemán fue responsable de la reconstrucción del edificio. Mrs. Torhaus. El rascacielos fue diseñado por el conocido arquitecto alemán, quien quería presentar plásticamente el diseño de la puerta de entrada como una puerta de entrada a Frankfurt. Mrs. Frankfurt es uno de los recintos feriales más grandes del mundo. Está ubicado en los terrenos de Mrs. Frankfurt, área de exhibición de la ciudad, Mrs. Torhaus, que divide el recinto ferial en una parte oriental y occidental, y fue construido por Hochtief, ubicando a su vez su forma inusual y el uso de materiales que se asemeja a una guillotina. El edificio consta de 3 componentes interconectados. De un único cóncavo triangular surge un edificio con una fachada de piedra roja. A través de esta abertura se puede ver el componente interno, quien crece en el exterior y alcanza aproximadamente el doble de su altura. Además de la sede del centro de administración, la puerta de entrada, el punto central de contacto para expositores y visitantes, los 2 niveles 2 y 3 albergan todas las instalaciones de servicio necesarias para contactos de la construcción. Otro de los arquitectos más reconocidos en el neorracionalismo es el arquitecto Mario Botta, quien fue un arquitecto, restaurador y profesor universitario. Nacido en Mendrisino en 1943, Cantón del Tesino, Suiza, diseñó su primera casa a los 16 años de edad, aunque se desconoce si esta fue construida. Estudió en el Liceo Artístico de Milán y en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia. Altamente influido por estos otros 2 grandes maestros, su lenguaje evoluciona y va proyectando formas puras, geométricas e imponentes. El ladrillo es uno de los materiales a los que más vincula su poética y lo emplea como revestimiento para valorizar el rigor de los volúmenes proyectados. Cada obra suya
se cubre de un halo sagrado con el que se atestigua la importancia de la arquitectura como medio de expresión de la memoria humana. En los años 70 comienza a desarrollar actividades didácticas y de investigación. Realiza conferencias, seminarios y cursos en Italia, además del resto del mundo. Estilo de sus obras. Su estilo es fuerte y geométrico. Sus edificios son a menudo construidos con ladrillos. Su estilo particular puede ser visto en toda Suiza, particularmente en la región de Ticino. Creo que la arquitectura es un deber cívico que se relaciona con la humanidad, un deber social que afecta a la sociedad y un deber ético ya que representa los valores relacionados con las formas que vivimos. Es una de las frases célebres de Mario Botta. Obras representativas. La Casa Rotonda. La casa se construyó en una pequeña parcela de tierra ubicada en el extremo norte de un barrio residencial en las afueras de Stabio, vía Pietane, cantón de Ticino, Suiza. Una vez escogido el cilindro como forma, solo quedó desarrollarlo y hacerlo habitable, tarea que resulta complicada, pues cualquier añadido echaría a perder la forma pura. La salida a la que recurrió Mario Botta fue la sustracción, vaciando el espacio y las aperturas para iluminarlo. En algunos aspectos, la casa rotonda se asemeja más a un templo que a una vivienda familiar. Las formas geométricas puras que se pueden deducir de la fachada cilíndrica se pueden asociar más con un edificio de culto y contemplación más que con una vivienda familiar. Botta relaciona ambos lugares. El hogar es un espacio de protección y reflexión donde se puede cultivar los recursos humanos y psicológicos necesarios para afrontar el mañana. El muro de carga realizado por ladrillos ha sido socavado y fracturado. Para ayudar así a las tensiones difíciles de soportar, Botta rasga el mismo con unas juntas casi imperceptibles, ayudándose de ménsulas de hormigón armado y angulares metálicos que permiten mantener el equilibrio, consiguiendo el efecto de tensión en un muro que al estar incompleto tiende a caerse. Torre Kyobo. La Torre Kyobo se ubica en la capital de Corea del Sur, siendo la nueva sede de la compañía de seguros que lleva el mismo nombre. La obra se construyó entre 1999, culminada en 2003. Después de que el comitente y el arquitecto bajaran 17 proyectos con diferentes alturas y terminaciones, es este uno de los más altos edificios del conglomerado urbano coreano, donde habitan cerca de 12 millones de personas. Lejos de responder el prototipo de los rascacielos modernos espigados y transparentes, la nueva torre Kyobo remite a una gran esfinge totemática, pesada y contundente, transformándose en una figura fuerte y emblemática dentro de la ciudad. Su autor aseguró que con esta obra quiso resistirse a la monotonía del lenguaje contemporáneo. Museo de Arte Moderno Bechler. El exterior del edificio con forma de cubo llama la atención por su color terracota, sus formas geométricas y una única columna convexa de casi 15 metros. Estructuras fuertes y contemporáneas que combinan colores, texturas y materiales es aquello que podemos apreciar en este arte. Es un edificio íntimo. Como conclusión del neorracionalismo, podemos decir que este fue un movimiento que se dio en el periodo de entreguerras, y su fin primordial era tratar de poner de acuerdo las exigencias artísticas con las necesidades prácticas y económicas. Los racionalistas trataban de obtener una simultaneidad de volúmenes dentro de sus límites, y para hacerlo valoran todas las visuales, valoran todos los planos exteriores e interiores, mezclando así los volúmenes e incrustándose unos con otros. Las formas verticales se alteran con las horizontales y a través del uso del cristal se penetra también el espacio interior. Como frase resumiendo todo esto, podemos decir que el neorracionalismo primoriza la función antes que la forma.